Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. El Espíritu Santo ponía una fuerte convicción en mi espíritu de compartir esta palabra contigo para que nos haga entender la realidad de lo que es el verdadero evangelio. Y que el verdadero evangelio de Jesucristo es algo bien serio, hermano. No como hoy se ha bajado a un nivel tan y tan común, y yo diría que hasta en ciertos casos hasta vulgar. El evangelio de Jesús es bien serio, hermano. Una cosa dramáticamente seria. Y hay que traerlo a la realidad bíblica e histórica para que pueda quedar evidenciado a los cristianos de esta generación la realidad del verdadero evangelio. Y yo entiendo que es urgente esta visión del verdadero evangelio, especialmente en este tiempo postrero, porque ha habido una distorsión del evangelio aquí en Occidente, que le ha dado una visión equivocada a esta generación de lo que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo que se predica hoy mayormente está contaminado con el sueño americano. Y yo no tengo nada en contra de la nación americana. Yo nací en Nueva York, soy americano por nacimiento. Pero es una realidad de que se ha contaminado con el sueño americano. Porque el evangelio que se predica mayormente hoy en muchos púlpitos es un evangelio glamorizado, atemperado a la cultura moderna, social, de bienestar, de sosiego, de comodidad. Y cualquier cosa que nos saque de nuestra comodidad del siglo XXI, mucha gente no lo quiere. Y esa visión hay que cambiarla porque eso no es el evangelio. Y el evangelio moderno occidental del siglo XXI, del cual nos hemos alimentado por todos estos años, nos hace ver el verdadero evangelio muchas veces como irreal y falso. Y ese es el gran problema, que empezamos a sustituir lo falso por lo verdadero, o lo verdadero por lo falso. Y mucha gente se cree que estar en Cristo es ir a un templo 1, 2 o 3 veces en semana, oír música cristiana, o ir a seminarios y entonces cumplir con Dios. Y ese no es el evangelio de Jesucristo, hermano. Y por eso hay que ir a la palabra de Dios y a la historia para entender que cuando tú decides verdaderamente vivir el evangelio de Jesucristo como lo hicieron los apóstoles, los siervos y siervas de Dios desde el primer siglo hasta el presente, lo que está sucediendo ya hoy con aquellos que asumen posturas radicales es que el mundo te va a aborrecer. Y el que no crea eso, pues entonces hace de Jesús uno que no dice la verdad, porque fue Jesús quien dijo eso. Si abrazas este evangelio tal y como es, al pie de la letra, vas a ser aborrecido. Y el propósito que tiene
el Espíritu Santo con este mensaje es despertarnos, despertar mi conciencia dormida por un evangelio de Occidente y que pueda ser iluminado con el verdadero evangelio para que puedas vivir dentro de esa realidad divina. Cuando se predica el verdadero evangelio, se despierta la conciencia de un hombre, te ilumina. El verdadero evangelio te redarguye. El verdadero evangelio te corrige, te disciplina, te amonesta, te lleva a la cruz. Exige la negación de uno mismo. Exige la sumisión y obediencia incondicional a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y a todo lo que representa al Padre y al Hijo. Sin embargo, el evangelio occidental te duerme, te acomoda a una falsa realidad espiritual, te hace vivir una falsa ilusión espiritual. El evangelio moderno occidental te lleva a vivir una vida espiritual conformista, mediocre, liviana, superficial, sin cruz y sin negación. Y eso es una realidad. Y lo puedes ver cuando prendes los televisores de este tiempo. Y algo que el Espíritu Santo ha utilizado para crear esta conciencia del verdadero evangelio de Jesucristo es la vida de sus apóstoles y especialmente cómo fue su desenlace. Cómo terminaron aquellos que decían que sirvieron al Dios del cielo. Cómo terminaron ellos cuando decían, terminé mi carrera en victoria. Y mira la victoria que era. Y cuando tú analizas la forma y manera que terminaron sus vidas, esos primeros 12 discípulos y todos los que le siguieron, eso te hace consciente que el evangelio glamorizado que hoy se proyecta no hace ningún sentido comparado con esa realidad bíblica e histórica. Al contrario, cuando tú pones en contraste nuestra realidad espiritual cristiana con la realidad de esos primeros 12 y todos los miles de vidas que a lo largo de la historia han tenido que dar su vida por el evangelio de Jesucristo, el evangelio occidental moderno y adulterado, influenciado del bienestar, de la prosperidad materialista y capitalista, te embarga un sentido de malestar y repudio. Por lo menos a mí me lo causa. Sabiendo que miles han dado su vida por el evangelio de Cristo y que a nosotros se nos predica un evangelio de comodidad, de prosperidad social y materialista, que está bien lejos, amado, del verdadero evangelio de Jesucristo. Y cuando tú haces esa comparación, por lo menos debes sentir, aunque sea incomodidad. Porque si no lo hacemos, amado, si no nos reenfocamos, despertamos a lo que es el verdadero evangelio, amado, tal vez estemos viviendo un evangelio que en vez de acercarnos a Cristo nos esté alejando de Jesús. Y yo te quiero enumerar, amado, el desenlace de los 12 discípulos. El primero, Pedro. Qué difícil era Pedro, ¿verdad? Testarudo, terco, impulsivo. Pero poco a poco el Espíritu Santo fue trabajando con su vida. La vida que vivió de sacrificio, de abnegación de Cristo, fue cambiando su panorama. Sus mismos errores, sus caídas, la negación cuando negó a Jesús 3 veces, habiéndoselo Jesús anticipado. Todas esas experiencias fueron formando en Pedro un siervo de Dios que cambió su panorama y su manera de servir y obedecer al Señor. Y sirvió de una forma extraordinaria, junto con todos los demás discípulos. Pero sabe, la historia nos dice que ese Pedro fue crucificado. Y dice la historia también que por no sentirse digno de morir como su Señor, dijo, por favor, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Así terminó la vida de Pedro. Número 2, Jacobo, el hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, dicen que fue decapitado a espada. Estos son los discípulos que caminaron con Jesús. Y mira cómo terminan sus vidas
a nuestro entender en desgracia, pero a entender del cielo en victoria. Número 3, Andrés, hermanos de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X. Número 4, Felipe. Algunos dicen que fue apedreado y otros dicen que fue crucificado. A Tomás, el incrédulo, el que no creía, el que dijo, yo tengo que meter mis manos en los pies y en las manos de él y tocar esas llagas porque no creo lo que ha sucedido. Habiéndoselo repetidamente dicho Jesús por muchas veces. Tomás fue atravesado con una lanza, dice, desde abajo hasta arriba. Así terminó la vida de Tomás. Número 6, Bartolomeo, dice que fue desollado. Lo despellejaron y luego lo decapitaron. Número 7, Mateo, traspasado por una espada por sus espaldas. Jacobo el menor y hermano de Jesucristo fue crucificado en Egipto. Simón el celote, también hermano de Jesús, fue aserrado por la mitad de su vientre, y no con una sierra afilada, amado, con una sierra de las que se usaban antes, que eso es una tortura. Judas Tadeo y hermano de Jacobo se cree que fue o flechado, o crucificado, o decapitado. Matías, el que fue seleccionado para sustituir a Judas Iscariote, se cree que fue apedreado o decapitado. El único que llegó a vivir 103 años fue Juan. Y fue que le dieron la oportunidad, porque dice también la historia que el emperador Domiciano trató de hervirlo en aceite, y como no murió, lo desterró a la isla de Patmos. Y fue el único que vivió 103 años desterrado en Patmos, y luego se cree que murió en Turquía. Y luego el último, como abortivo, Pablo, perseguidor de la iglesia, el último de los apóstoles, como él mismo se llamaba, como un abortivo, según él mismo se hacía llamar. Dice que murió decapitado en Roma luego de haber vivido una vida de persecución, de oposición, azotes, encarcelamiento, solamente por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y esto continuó, amado, por 3 siglos, la persecución contra la iglesia, hasta que en el año, en el 300, por la intervención del emperador Constantino, en el 315 se firmó el decreto de Milán, donde cesaron la persecución y la religión cristiana comenzó a ser aceptada como la religión oficial de Roma. Y esto tuvo la ventaja de que cesó la persecución, pero la desventaja de que muchas de las prácticas idolátricas y paganas de aquellos tiempos comenzaron a ser asimilados por la religión cristiana llamada católica. Y ahí tuvo la primera parte de la contaminación del verdadero evangelio. Ahí sucedió la primera contaminación del verdadero evangelio. Un evangelio que se llenó de la adoración y veneración a María, a las vírgenes, a los ángeles, a los santos, al papado. Se vendían indulgencias, amado, para entrar al cielo. Pagaba por dinero para desarrollar lo que era el Vaticano. Parte del dinero que se usaban de las indulgencias fue para levantar la estructura de la ciudad Vaticano. Pero Dios siempre levanta a sus siervos y siervas en determinados momentos para luego, cuando eso está sucediendo, despertar al pueblo y decirle: no, ese no es el camino, ese no es el verdadero evangelio es este. Y Dios levanta a un sacerdote católico llamado Martín Lutero, franciscano, que cogió y escribió 95 tesis de lo que era el verdadero evangelio y cómo el evangelio se había corrompido. Y dice que clavó aquellas 95 tesis
en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania y comenzó un despertar de volver al verdadero evangelio. Y hubo un despertar de muchos siervos que comenzaron a predicar el verdadero evangelio y despertar a los que habían caído presos del falso evangelio. Dios levantó hombres de la talla de John Wesley, de Juan Calvino, de Juan Hus, de John Wycliffe, de William Tyndale. Y estos hombres comenzaron a cuestionar y a censurar la autoridad papal, las indulgencias que se vendían para salvación a cambio de dinero. Empezaron a señalar las extravagancias, los lujos, el materialismo de la iglesia, y vino un despertar y vino una reforma que trajo consigo grandes avivamientos por predicar el verdadero evangelio. Y yo entiendo que eso va a pasar también en el tiempo postrero. Se le va a levantar un movimiento de siervos y siervas, como profetizó Joel, que van a profetizar, que van a tener visiones, que van a tener sueños de parte del Dios del cielo y van a despertar a los que están dormidos antes de que venga Cristo, como lo especifica la parábola de las 10 vírgenes, predicando el verdadero evangelio, denunciando el evangelio del materialismo, de la prosperidad extravagante, de la palabra liviana que produce una vida liviana espiritual, de filosofías de hombre, humanismo, secularismo dentro de la iglesia, para volver al evangelio del poder del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, de cambio radical, de cruz, de negación y de seguir a Jesús. Eso es lo que viene. Pero el Señor me decía, ante este cuadro debemos preguntarle o preguntarnos qué clase de evangelio yo estoy viviendo. Y hoy quiere el Señor que nos autoevaluemos. Si yo estoy viviendo el verdadero evangelio, el evangelio que vivieron esos primeros discípulos, el evangelio del sacrificio, de la obediencia, del sometimiento, de negarme a mí mismo, de tomar mi cruz, de puerta estrecha, de camino angosto, de soltar las redes y dejarlo todo por Él. ¿Vivo yo el evangelio de pagar el precio de servir? ¿Estoy viviendo yo el evangelio de lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Vivo yo el evangelio de sentir compasión y dolor por los que se pierden? ¿De visitar al enfermo, al encarcelado? ¿Vivo yo el evangelio de dar de comer al que tiene hambre, al que tiene sed? ¿Vivo yo el evangelio de amar a prójimo, incluyendo a mis enemigos? ¿Estoy viviendo esa clase de evangelio? De abnegación, de compromiso, de lealtad. Y el Espíritu Santo quiere que nos preguntemos qué evangelio estamos viviendo en comparación con esos hombres que lo dieron todo hasta su vida. Entregaron su comodidad, sus agendas personales, todo, por seguir a Jesús y terminar como terminaron. La palabra nos afirma que creer y vivir el evangelio no nos exime de retos y situaciones como el engaño, la traición y la enfermedad. Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Todos los que creen en Jesús confrontarán retos en su vida. El pastor Roberto Bonilla presenta la serie El siervo no es mayor que su Señor. 3 mensajes con un llamado a reafirmarnos en el verdadero evangelio. Para solicitar esta serie, llámenos al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. Teléfono 787-765-4399. La serie El siervo no es mayor que su Señor, serie de 3 mensajes. Solicítala llamando al 787-765-4399 o visítanos a nuestra página en iglesiaadoradoresdecristo.org.
¿Qué evangelio estamos viviendo? El de la autocomplacencia, el de la comodidad, el de sobresalir y destacarme, el evangelio de la crítica, del señalamiento. Vivo yo el evangelio donde no hay que consagrarse, donde puedo vivir como todo el mundo y no hay que consagrarse. Ese es el evangelio que estamos viviendo. Que no hay que vivir en santidad, en limpieza de corazón. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? El evangelio occidental del materialismo y la prosperidad, del glamour tipo Hollywood, de la música. Igual que como es en el mundo, que tenemos nuestros ídolos, nuestros cantantes famosos, populares, que corremos detrás de ellos igual que hace el mundo. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? Un evangelio que me molesto por cualquier cosa que me hace la gente. El evangelio que vengo a la iglesia para que me digan qué puedo sacar. Ese no es el evangelio de Jesucristo, amado. El evangelio de Jesús es un evangelio de entrega, de morir, de darse. Y el Señor nos pregunta si estamos viviendo el evangelio bíblico o el evangelio de Occidente, donde todo me tiene que ir bien, porque si no me va bien, pues entonces dejo al Señor. Porque ese es el evangelio que se predica. Todo te va a ir bien. Y si me va mal, dejo la iglesia, dejo al Señor. Estaré viviendo el evangelio así. Solamente conocimiento, pero no estoy haciendo nada con ese conocimiento. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve venir a un sitio, recibir palabra y no ser transformado? No cambiar mis viejas costumbres, mis malos hábitos, mis vicios. ¿De qué sirve que yo venga a la iglesia y siga mintiendo, molesto, de mal humor, con actitudes con las personas que me rodean? ¿De qué sirve que yo venga a la iglesia y no tenga un corazón agradecido, un corazón limpio y puro? La Biblia dice que Dios al que ama y trata como hijo, lo disciplina. Y la iglesia, y Dios va a disciplinar a su iglesia en este tiempo, a través de las circunstancias que están sucediendo, para atraernos a su presencia. Porque a Dios a veces permite situaciones, amado, para despertar en nosotros el anhelo de buscarle. Y lamentablemente la mayoría de la gente tiende a buscar a Dios cuando están en crisis. Cuando las cosas están buenas, cuando hay abundancia, nos olvidamos. Y eso es bíblico, lo decía en Deuteronomio. Acuérdate que cuando entres a la tierra y recibas bendición, prosperidad y se aumente todas tus posesiones, no te olvides, cuídate, decía, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y yo creo que la iglesia en este tiempo, Dios va a empezar a apretarla y a permitir situaciones en nuestra vida para sacarnos del error, de la complacencia, de la comodidad, del placer, de estar centrado en nosotros mismos y no en Cristo. Y el Señor me preguntaba, ¿tú serás capaz de soportar como los primeros discípulos persecución? Y yo no sé. Escasez, tal vez sí. Oposición férrea, quebranto, solamente por predicar el nombre de Jesús, solamente por serle fiel. ¿Seremos capaces? ¿Tendremos esa madurez de tolerar el rechazo, el señalamiento, solamente por seguir a Jesús? Y tengo que preguntarme si soy un cristiano que me gusta servir a otros, que agradezco lo que Dios me ha provisto en lo poco y en lo mucho.
¿A cuántos de nosotros Dios nos ha librado de tantas cosas? Y a veces nos fijamos en las pequeñas cosas, amado, para desfallecer y decaer, habiéndonos Dios salvado hasta la vida o darnos la salvación que no merecíamos. Y debo preguntarme, y me lo preguntaba el Señor a mí también, con mis actitudes manifiesto los frutos del Espíritu. Como cristianos estamos llenos de amor, de paz. Tenemos paciencia ante las situaciones que nos suceden. Somos tolerantes al sufrimiento, al dolor, al quebranto. Estamos llenos de fe, de mansedumbre, de dominio propio. ¿O soy un cristiano que sigo todavía manifestando las obras de la carne? Porque estoy en enemistad, en pleitos, en celos, contiendas y disensiones. Y esto es un mensaje, amado, que Dios quiere que hagamos una introspección en comparación con lo que es el verdadero evangelio. No el evangelio de Occidente moderno, glamorizado. El evangelio de lo que es la realidad de lo que Jesús dijo que le pasarían a sus discípulos si son radicales en sus posturas. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Es puro, bien intencionado. Si alguien te ofende, lo echas a un lado o lo sigues alimentando y dejando lo que crezca en ti. Si algo me molesta, lo llevo a la cruz o lo abrazo y lo hago más grande de lo que es. ¿Qué cosas yo dejo entrar en mi vida que me producen molestia? Cosas de valor. El martirio de miles que mueren a diario por la causa de cruz, o cosas insignificantes. Alguien que me niegue un saludo, que alguien que me corrigió, un hermano que me dio un consejo y me disgusto por eso. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Jesús dijo, si queréis ser mis discípulos, niéguese cada cual a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el verdadero evangelio, amado. ¿No es el verdadero evangelio eso de que todo te va a salir bien cuando vengas a Cristo? Eso no se ve. Mira, todos estos hombres le sirvieron a Dios. Fueron los primeros discípulos. ¿Y cómo murieron? ¿Y cómo sufrieron? No es que el evangelio también es que tiene que ser sufrimiento, pero tenemos que abrirnos a saber que si hay que sufrir por Jesús, hay que hacerlo. Y hay que pedirle al Señor esa fuerza, que si me tocase a mí pasar por una experiencia donde la vida y la muerte depende de si sirvo o no sirvo al Señor, que yo tenga el valor de decir, no, yo sirvo al Señor aunque me cueste la muerte. Si deseas recibir una copia de este mensaje en su versión completa, puedes solicitarlo llamando al 787-765-4399 y lo obtendrá por una ofrenda de cualquier cantidad. Llama al 787-765-4399 o visítanos por internet en iglesiaadoradoresdecristo.org. Si desea visitarnos, estamos ubicados en el 1854 de la avenida Glasgow en College Park, Río Piedras, Puerto Rico, 00921. También visítanos en línea en iglesiaadoradoresdecristo.org para conocer de nuestros programas de radio y bajar mensajes gratuitamente.